Esta mañana me llega a redes sociales un pastor, como os he comentado en Obreros, que decía que la pobreza viene por Génesis 3. Es decir, la pobreza viene por el pecado. Es decir, los creyentes somos, en el mundo somos pobres porque hay pecado, ¿no? Y a mí me daba un poco de lástima, ¿no? Porque muchas iglesias se enfocan en la pobreza material y económica cuando la verdadera pobreza del mundo es una pobreza espiritual, ¿verdad? Es una pobreza espiritual. Y lo que hay que solucionar en el mundo no es que tengamos dinero, tengamos cosas materiales, que está muy bien, es muy bonito, es muy agradable, sino que podamos tener la sanidad espiritual, que podamos tener riqueza espiritual. Este pastor continuaba diciendo un poquito más adelante, decía, la gente en la iglesia tiene que llorar, tiene que haber lágrimas, ¿no? Y que podemos decir, bueno, es muy bonito, ¿no? La emoción, el sentimiento, el amor de cada uno, y no está mal venir al culto y emocionarse con la alabanza, está bien, ¿no? Pero la finalidad de dar culto no es llorar. La finalidad del culto es dejar de ser pobres espirituales y ser ricos espirituales y tener toda esta respuesta. ¿Qué es lo que Dios le dice a Josué? ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces se lo dice? Varias, ¿verdad? Es reiterativo, constantemente. Esfuérzate y sé valiente. Era necesario que él se pudiese esforzar y ser valiente. ¿Cómo iba a vencer una guerra, una conquista? Esforzándose y siendo valiente. A veces parece que la Biblia no habla para mí, que la palabra de Dios no es para mí, ¿no? A veces sentimos eso. Abraham recibe un mensaje muy importante y al principio no lo termina de comprender, como que no iba para él, ¿verdad? Pero al final sus descendientes fueron los que pudieron tener esa respuesta. Entre ellos, el propio Josué, descendiente del linaje de Abraham. Tenemos que ver la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Veo la palabra, no va conmigo, no tengo fuerza. No tengo fuerza. Y así no podemos sobrevivir. Sin fuerza no podemos vencer. ¿Cuál es nuestra respuesta? Cristo, que fue prometido desde tiempos eternos. La salvación, el rescate de la oscuridad es mi respuesta. Nos prometió el poder del trono, nos prometió que siempre estaría con nosotros. Esta tiene que ser mi respuesta. Y cuando yo empiezo a ver esta respuesta aparece un criterio muy importante. ¿Cuál es este criterio? Éxodo, capítulo 24, los 70 ancianos que son esos protagonistas del pueblo de Dios en aquel entonces. Deuteronomio 11 y 16, 70 personas que fueron el origen del pueblo de Dios en Egipto. Jueces 8:30, 70 hijos, hablan de Gedeón. Segunda de Reyes 10:1, se levantan 70 personas. Ezequiel 8:11, la visión de los 70 ancianos. Lucas 10, del 1 al 20, los 70 obreros que se envían, ¿verdad? Yo sé que ahora estoy hablando del número 70, no es importante el número 70, pero vemos cómo la obra de Dios se realiza en el campo. Hechos, capítulo 11, del 1 al 15, incluidos esos 70 obreros, Dios levanta la iglesia primitiva. Capítulo 6, del 1 al 7, los líderes de la iglesia. Capítulo 11, los que llegan a Antioquía y unidos levantan esa iglesia. Capítulo 12, del 1 al 25, la bendición del trono se levanta en medio de la persecución, de la muerte de Jacobo, hermano de Juan, Pedro en la cárcel. Pero como dice el versículo 24 de ese capítulo 12, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Estas son las obras de la concentración en el campo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? 24 horas en el campo como obreros. ¿Para qué?
para disfrutar del poder del trono que viene a nuestra vida y se establece en el campo y para ver las obras las obras de Dios a través de su pueblo. ¿Por qué le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente? Porque esas obras del trono celestial se tenían que realizar en el campo y la única forma era que se levantase el pueblo de Dios valiente y esforzado dentro de su plan. ¿Verdad? Esta tiene que ser nuestra concentración. Además, a Josué le dice algo muy importante. No es tienes que esforzarte en tus fuerzas, en lo que tú puedes y conseguir la victoria que yo te mando que hagas, búscate la vida para conseguirlo. Es que en el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, el pacto que Dios le dio a Moisés, que Moisés le puede entregar como herencia a Josué, es lo que Dios le impide que guarde en su corazón. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que iba a emprender Josué? Una conquista de un territorio. ¿Y qué es lo que le dice? Para que puedas tener prosperidad, para que tengas respuesta, no material y económica, sino respuesta espiritual en tu campo, tienes que guardar la ley. Tienes que guardar el pacto. Tienes que guardar mi palabra en tu corazón. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mientras que hacemos ¿qué? Guardamos el pacto de Dios de día y de noche. De día y de noche, es decir, 24 horas. Es decir, la concentración en el pacto que Dios le había dado era necesaria para tener respuesta en Canaán. Cuando hablamos de concentración, hablamos de las respuestas que estos hombres y mujeres que Dios levanta tengan y tuvieron respuestas y para que nosotros podamos ver las evidencias. Medita en el pacto de Dios de día y de noche. 24 horas, la concentración. Eso es lo que Josué escuchó de parte de Dios. Eso es lo que él realizó y es lo que él pudo experimentar. Que efectivamente a través de la concentración en el campo hay victoria. ¿Cuál fue la gran victoria que tuvieron al comienzo? Jericó. ¿Cuánto pelearon en Jericó? Nada. No hicieron nada. No hicieron nada. Es decir, otra vez, una victoria sin pelear. Únicamente aferrándose al pacto las 24 horas. Cuando yo tengo la concentración de las 24 horas en mi campo, van a llegarte respuestas. Primero, tenemos que levantar y levantaremos el movimiento de los 70 discípulos en nuestro campo. Es decir, no, en nuestro campo no, ahora en nuestro trabajo. En nuestro trabajo. ¿Dónde Dios me ha puesto? ¿Cuál es el lugar donde yo estoy? Tengo que levantar 70 discípulos en el lugar donde estamos. Jetro se levantó y fue una plataforma para Moisés, ¿verdad? Jetro se levanta para Moisés y ellos juntos llevan, digamos que la empresa o los negocios, por así decirlo, por así traducirlo, de Jetro. La posición de Abdías ayudó para levantar el ministerio de los 70 discípulos y de la evangelización. El ministerio de Abdías. Daniel y sus amigos, en el capítulo 6 vemos que no tenían temor, sino que ellos juntos en su campo y en su trabajo, por cuanto eran especialistas, pudieron resplandecer la luz del evangelio y del pacto sin tener miedo a las consecuencias. Priscila, Aquila, Filemón, Gallo eran empresarios, colaboradores que Dios levanta para también levantar la economía de la luz y trabajar en el campo. Cada uno en su campo, cada uno en su empresa, cada uno utilizando sus medios para la evangelización.
No importa nada. Aquí ya está la respuesta. Tenemos la oportunidad, tenemos algo en que renovar. Por eso, en medio de las circunstancias, tengo que disfrutar de esto. En mi trabajo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que levantar a los 70 discípulos. Ahora quizá tengamos trabajos en los que no haya ni 7 personas. Es decir, hay empresas que funcionan con muy poca gente, ¿no? Pero tengo que pensar, tengo que levantar en el lugar donde yo estoy, en mi trabajo, en mi lugar de estudios, a esos discípulos, a esos obreros, para poder hacer la evangelización. ¿Pero cómo lo voy a poder hacer? Concentrado las 24 horas, meditando en la palabra de Dios de día y de noche, esforzándote y siendo valiente. Es decir, el mismo resultado de Josué es el mismo para nosotros. La misma promesa que él tuvo es la misma que nosotros tenemos. Por lo tanto, el mismo poder que Dios le dio a Josué es el mismo que Dios nos da ahora. En segundo lugar, tenemos que levantar el movimiento de las 70 regiones en la iglesia Aposento Alto. 70 regiones, 70 lugares en los cuales tenemos que dar el Evangelio. Para eso tenemos que levantarnos en el campo. Si no levantamos a esos 70 discípulos, es muy difícil levantar las regiones. ¿Cuándo se levanta una región? Cuando hay un discípulo. Cuando Pablo hacía sus viajes misioneros, ¿cómo levantaba las iglesias? No llegaba a una casa, ¡pam!, le da una patada a la puerta, esto va a ser la iglesia de Filipos. No, encontraba un discípulo y alrededor de ese discípulo se levantaba la iglesia. Es decir, si no hay discípulos, no hay regiones. Si no hay obreros que se levanten, no se puede hacer la iglesia regional. Como tenemos nosotros en Montreal. ¿Por qué tenemos una iglesia regional en Montreal? ¿Por qué tenemos obreros en Montreal? Porque se levantan las personas, se levantan los discípulos. Y ya está. Ahora el pastor, según hablaron según ya le dijeron los médicos, mira, pues usted ya no tiene ningún tumor. Es decir, ya, de alguna forma, tiene el alta médica. Aún tiene que recuperar la voz. Le escuchasteis la semana pasada, ¿verdad?, al predicar que aún tiene que recuperar un poquito de fuerza y de recuperar ese tono de voz. Pero ya está sano, ha pasado el cáncer, fantástico, gloria a Dios. ¿Qué fue lo primero que él pensó y que él quería? Bueno, pues vamos a mirar fechas para ir a Montreal. Vamos a mirar fechas. El otro día, hablando en el discipulado el viernes con María Fernanda en Miami, hablando, títulos de oración, su iglesia, su pastor, la gente que él tiene alrededor, demás, pensando, bueno, pues también tendremos que ir allá. ¿Por qué? Porque hay obreros que se están levantando, porque hay discípulos. También en Bogotá, hablando con Carolina, que está en Bogotá, también estaba ahí su tío, y estaba ahí cuidando de él, y diciendo, pues también yo pienso, tenemos que ir a Bogotá porque hay discípulos que se están levantando. Pienso también por ejemplo, en Perú. Hay también necesidad del Evangelio en Perú, ¿verdad? Hay problemas en Perú. Ahora, la hija de la sobrina de Luz, con 3 años, ha fallecido. ¿Qué ocurre en su familia? Es un desastre, es un problema, es una desesperación. Ahora, ¿cuál tiene que ser mi mensaje? No el que decía el pastor, ay, no te preocupes, que ha habido este desastre, pero si vosotros oráis, Dios os va a dar dinero, economía, trabajo, coches y casas. No, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es espiritual. Es la paz y el amor de Dios que tiene que estar en sus corazones. Vamos a esa familia con todo el respeto y le decimos, toma, te voy a dar 1 millón de euros. Va a coger el millón, te los va a tirar a la cara. ¿Verdad? No necesitan 1 millón de euros. ¿Qué necesita esta familia? Necesita un abrazo. Necesita el mensaje de Cristo. Necesita el mensaje de paz, de amor, de reconciliación, del Evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el campo? Levantar esos discípulos, esos obreros con el mensaje del Evangelio.
únicamente con el mensaje del Evangelio. No es mi responsabilidad, o mejor dicho, no es mi labor, es la labor de Dios que me ha puesto como responsable de cuidar de mi campo. Pero para eso yo tengo que encontrar los discípulos en todas las regiones. En todas las regiones. En tercer lugar, tenemos que ver cómo Dios levanta a los 70 discípulos en mi campo. En mi campo. Hemos hablado de nuestro trabajo, hablamos de las regiones, pero ahora, donde yo estoy, tengo que hacer la obra en mis campos. Vemos en Moisés, capítulo 3, pero en Éxodo capítulo 3, a Moisés, decía que no podía hacerlo. Decía, yo no soy capaz. Éxodo capítulo 3. Dice el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿No nos pasa a nosotros eso a veces? Que cuando hablamos de la evangelización del mundo, dentro de nosotros hay una pequeña voz que dice, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿No ocurre a veces que en nuestro trabajo pensamos, yo tengo que ser un testigo último de la tierra, y lo que pienso es, ¿cómo yo voy a darle el evangelio a las personas con las que trabajo? A veces incluso podemos pensar, es que ni siquiera se lo merecen, ¿verdad? Es que no valen, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Versículo 12, dice, y él respondió, Dios, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios va a hacer a través mía, o a través de mí, ¿verdad? Elías, Primera de Reyes 19, Dios le reconforta en ese momento en el que él decía que quería morir, y cuando le reconforta, acto seguido le dice, levántate porque tienes un discípulo, que es Eliseo, y hay 7.000 que están esperando. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, 7.000 discípulos que están esperando a que tú vayas y les des la palabra. Se lo dice a una persona que hace poquito decía que se quería morir. Fijaos la depresión de Elías, pero cómo Dios tenía todo preparado para que él se pudiese levantar. Samuel, en Primera de Samuel 7, del 1 al 15, nos encontramos lo que ocurre en Mizpa. El temor y el terror del pueblo de Dios ante el ataque de los filisteos. ¿O no? Que nos van a matar, que nos van a conquistar, que vamos a morir todos. Versículo 3. Entonces Samuel se dirigió a todos los israelitas para decirles, si queréis volver totalmente al Señor, retirad de entre vosotros a los dioses y diosas extranjeros. Entregaos plenamente al Señor, adoradlo en exclusiva, y Él os librará de los filisteos. Es la versión de la palabra. Me gusta porque lo dice de una forma tan literal. Alabad o adoradlo en exclusiva. No es la primera vez que lo decimos, ¿verdad? Es el movimiento de Mizpa. La respuesta del pueblo estaba en adorar a Dios en exclusiva. ¿Para qué? Para que no obren conforme sus fuerzas, ni su pensamiento, ni su capacidad, para que únicamente concentrados en el Señor puedan recibir el poder del trono y obrar en el campo. ¿Verdad? Las mismas palabras, más o menos, que recibe Josué. Medita en el pacto de día y de noche para que venga a ti el poder del trono y tengas respuesta en Canaán. No hay otra fórmula. ¿Qué es lo que hace el mundo? Se esfuerza y es valiente. La gente lo hace, lo intenta, ¿verdad? Oye, y hay gente que tiene buenos resultados, se esfuerzan y son valientes, muy bien. Yo estoy harto de ver en redes sociales emprendedores y personas que dan clases de emprendimiento y de poder y de superación, que están muy bien, que son fantásticos, que tienen muy buenas ideas. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente
no siempre es valiente ni puede esforzarse. ¿Y de qué depende? De la suerte o de lo que llegue, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es mi dependencia? La ley de Jehová, el pacto de Dios, su palabra. Y cuando yo disfruto de ello, ahí yo puedo ser valiente y puedo esforzarme en su pacto, en Él. Las dos cosas tienen que estar unidas, si no, no funciona. Tampoco dice la palabra de Dios, bueno, lee la palabra y quédate en tu casa y disfruta, no te preocupes de nada más. No, ve al campo, concéntrate y conquista el campo que Dios te ha dado. La iglesia primitiva, ¿quiénes eran los de la iglesia primitiva? Eran galileos, muchos, eran pescadores, eran personas sin ningún tipo de valor ni de capacidad en el mundo. Dios los convierte en discípulos. ¿Quién era Onésimo? Al que Pablo le llama persona grandemente útil para él. ¿Quién era Onésimo? Era un esclavo. Era un esclavo. Como siempre decimos, ¿no? ¿Cuál fue la primera misionera o el primer misionero que Dios manda? Una prostituta. Personas que jamás, nunca, nadie se hubiese imaginado que iban a hacer la evangelización del mundo, fueron los que Dios llamó, levantó y envió. ¿Cuál es mi respuesta? Que yo, concentrado en mi campo, que soy yo, mi familia, mi iglesia, voy a obtener las respuestas. De que la iglesia Aposento Alto, a través de los obreros, cada uno en un campo, o trabajando en un campo, o yendo a un campo, van a levantar las 70 regiones. ¿Cuál es nuestra respuesta? Que yo mi trabajo, en mi especialidad, Dios me pone personas alrededor para levantarlos como discípulos y levantar el movimiento del evangelismo. Así que a modo de conclusión, tenemos que recordar, ya tenemos todas las respuestas. Ya las tenemos. Dios va a Josué y le da una palabra nueva, un pacto nuevo, una ley nueva. No, Dios le hace recordar a Josué el pacto que ya estaba vigente. No le da nada nuevo. No es algo diferente. Nosotros tampoco tenemos por qué esperar nada nuevo, ¿verdad? Ya tenemos aquí todo. No tenemos que buscar nada más. ¿Cuál es mi mayor respuesta? Lo hemos hablado esta mañana. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Ya tengo el pacto, ya tengo el evangelio, ya tengo la respuesta. ¿Qué es lo que necesito? Ponerlo en práctica en mi vida. Solamente necesito ponerlo en práctica. En primer lugar, por la mañana, comenzamos nuestro tiempo marcado. Comenzamos el día y nos ponemos a orar. Desde que abrimos nuestros ojos, nos despertamos, sea la hora que sea, no importa, tenemos nuestro tiempo. Esto es esencial. Si yo hago esto, cuando yo esté en mi día a día no voy a ver problemas, voy a ver respuestas. Yo no voy a ver problemas, voy a ver oportunidades. Yo no me voy a limitar por nada porque constantemente estoy renovando y restaurando mi vida a través de lo que ocurre. Hacemos la oración a tiempo marcado, preparamos nuestro día concentrados en el campo en el que nosotros estamos. Primero me encuentro con mi familia, luego me encuentro con las personas en mi región, en mi campo, donde yo trabajo, donde yo vivo, mis amigos, amistades, personas cercanas. En segundo lugar, ¿qué es lo que tengo que disfrutar en mi día o en el resto del día? Las cosas que vemos, que escuchamos y que experimentamos, lo tenemos que cambiar por oración. Lo que yo veo, tengo que verlo con ojos espirituales. Los sucesos, los cambio por la oración. Lo que yo escucho, lo que me dicen, lo que yo veo, lo que experimento, lo cambio por la oración. Esto es la oración continua. Cambio todo por
una oración. No es que literalmente alguien me diga algo y yo me ponga a orar en un momento. Es algo que es dentro. Como se lo explicaba a los discípulos en el discipulado, los del viernes y del sábado, digo, una cosa es la oración, digamos que activa. Creo que lo expliqué así. Creo que es la oración activa. ¿Cuál es? La que yo me siento, cierro mis ojos y oro por esto, esto, esto y esto. Tomo mis títulos de oración, que los tengo apuntados, y oro por esta persona, por este problema, por esta circunstancia, por lo que me pasa, por lo que quiero cambiar. Y luego está la oración, que es pasiva. ¿Cuál es? No es la que yo hago de forma consciente, es la que aparece de forma inconsciente dentro de mí. Es la que aparece en mi corazón. No es en la que yo me paro a orar, es en la que yo constantemente estoy haciendo dentro de mí. Esta es la oración pasiva. Es verlo todo con ojos espirituales, verlo todo con los ojos del Evangelio. Y, para terminar, llega la noche. ¿Qué es lo que yo hago en la noche? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la noche? Es la oración profunda. Es concentrarse en ese tiempo. Organizo la palabra o me organizo con la palabra. Todo lo uno con la palabra. Hechos 1:8. Todos conocemos el versículo, ¿verdad? Con eso es suficiente. Con eso sería suficiente. Simplemente sabiendo que yo tengo al Espíritu Santo que me va a dar todo lo que necesito, que tengo que ir hasta el último de la tierra y que Dios lo va a hacer posible, ya está. Con ese versículo vamos hasta el fin del mundo. Solamente con ese. Las obras de Dios son las mismas siempre que nosotros vemos en la Biblia y lo vemos en nuestra vida. El poder del trono es igual. El poder de Dios continúa sin cambiar. Por eso, la respuesta de Josué es la mía. Y ese es el tiempo por la noche en el que yo puedo, de forma concentrada y profunda, entrar en ese tiempo también de sanidad dentro de mí. Sanidad espiritual, sanidad emocional y mental y la sanidad física. Disfrutando de ese poder que nos da la oración, ese poder de la sanidad que nos da la oración profunda. Ese último tiempo antes de dormir, sin ver televisión, sin ver teléfono, nada, dejadlo. Además que ya los expertos lo dicen, ya sé que lo están diciendo ellos, que no es bueno. Espiritualmente, aún más. Que yo termine mi día concentrado dentro del Evangelio y comience mi día concentrado dentro del Evangelio. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podáis encontrar a vuestros discípulos en vuestro trabajo y en vuestro campo y poder levantar así en la Iglesia Aposento Alto las 70 regiones que se tienen que levantar, ya no solamente aquí en el sur de Madrid, en todo Madrid, en toda España, por cuanto ahora mismo también aprovecho y para saludar a Liliana, que nos está escuchando desde Gerona, hasta lo último de la tierra. Amén. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por la respuesta de las 24 horas, la respuesta de la concentración en la cual, si entramos, tenemos toda respuesta, tenemos todo poder y tenemos toda bendición. Gracias porque nos has dado ya tu palabra, nos has dado las instrucciones, nos has dado la mayor bendición de nuestra vida. Te pedimos que nos des la gracia para poder concentrarnos en lo que es correcto y lo que es imprescindible en nuestra vida, dejando atrás las cosas que no lo son y sobre todo las cosas que tú ya nos darás por añadidura. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.